Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Eh, Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder externar nuevamente su palabra. Él es el que habla nuestras vidas. Nosotros solamente somos un instrumento y nada más. Y bueno, yo deseo que todos en sus hogares estén bendecidos con la paz de Dios, con el amor de Dios en sus corazones, que estén bendecidos en todos los aspectos de sus vidas y que juntos podamos eh, realizar siempre la voluntad de Dios. Y es precisamente de este tema del que vamos a hablar el día de hoy. El tema de esta ocasión se titula ¿Cómo ser un cristiano obediente? ¿Cómo ser un cristiano obediente? Y nuestro texto está basado precisamente en Hebreos capítulo número 5 versos del 7 al número 9 y dice de la siguiente forma. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Me gusta este verso número 8 que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y cuando fue perfeccionado, dice la Biblia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria al Señor. La obediencia a Dios, amados hermanos, es el mandato más importante. Y en la Biblia no podremos encontrar a alguien más obediente, a alguien del que podamos tomar mayor ejemplo de obediencia que el mismo Señor Jesús. Hay algo extraordinario aquí en la Biblia que nos sorprende, y es que dice que Él aprendió la obediencia. Cristo Jesús aprendió la obediencia. Cuando nos dice en el verso número 7 que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gloria a Dios. Cuando Dios se hizo carne, la Biblia nos dice que Él padeció todas las cosas que nosotros podemos padecer, las tentaciones, los dolores, absolutamente todo como un ser humano, pero sin pecado. Y Él también a su vez aprendió la obediencia como nos lo está diciendo la palabra del Señor. La obediencia es un sinónimo de respeto o lo podemos entender como respeto. La obediencia es acatar, es cumplir una orden. Así que obediencia a Dios lo podemos traducir como hacer lo que Dios diga, cuando diga, como lo diga y en el tiempo que Él lo diga. Lo vuelvo a repetir para que cada uno de nosotros esté claro de lo que significa la obediencia a Dios. La obediencia a Dios significa hacer lo que Dios diga, cuando Él lo diga, cómo lo diga y en el tiempo que Él lo defina. Bendito sea el Señor. Y precisamente podemos ver un ejemplo maravilloso, un ejemplo inigualable de lo que fue la obediencia a Dios, como lo fue nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de obedecer también a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios implica para nosotros muchísima bendición. Ser hijos de Dios
Es para nosotros un gran regalo que no merecemos. Es un privilegio. Es maravilloso el que nosotros hayamos sido adoptados, como dice la Escritura, hayamos sido adoptados y ahora vengamos nosotros a ser hijos de Dios. En el Evangelio según San Juan nos dice, precisamente en su capítulo número 1, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y damos gloria a Dios, damos gracias a Dios de que, de que usted y yo hayamos aceptado al Señor como nuestro Salvador y vengamos nosotros a ser hijos de Dios, vengamos nosotros a ser parte del pueblo de Dios. Es una tremenda bendición, pero a la vez es una grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de obedecer, de acatar, de respetar lo que Dios diga y al mismo tiempo hacer lo que Él nos manda, cuando Él nos mande, como Él lo mande y en el tiempo que Él lo mande. Suena muy complicado, suena muy difícil, pero a continuación vamos a dar algunos puntos de los cuales usted y yo podemos tomar para que podamos de alguna forma hacer más fácil el obedecer al Señor. Y Dios mismo nos da ejemplo en las Sagradas Escrituras de lo que pasa cuando se le obedece y lo que pasa cuando se llega a desobedecer una orden. El Señor en el libro de Génesis le da una orden estricta a Adán, diciéndole que de todos los árboles del huerto él podía comer, pero solamente que del árbol del bien y del mal no podía él tomar. La, el mandato era muy fácil. Realmente esa regla, pienso yo, que era muy fácil de seguir. No tenía nada de complicado, simplemente era dejar ahí ese árbol y ya. No había otra cosa que seguir. Solamente era eso. Adán tenía solamente no acercarse y nada más. Era bastante fácil. Sin embargo, el hombre desobedeció a causa de la serpiente que tentó a la mujer y la mujer luego fue con Adán. Y bueno, las consecuencias ya las conocemos hasta el día de hoy. La maldición que vino sobre el ser humano, la maldición que vino sobre cada uno de nosotros y, en fin, todo por una simple desobediencia de algo que parecía tan fácil de realizar. Obedecer a Dios no es fácil, mis hermanos, porque nosotros como seres humanos, aún estando en esta carne, aunque somos hijos de Dios, estamos lidiando cada día con las tentaciones. Estamos lidiando cada día con el mundo. La convivencia con el mundo se hace cada día más incómoda. La maldad de este mundo ha subido de forma que nos sentimos nosotros incómodos en algunos casos por tratar de convivir con la gente. Y no es que cada uno de nosotros seamos otra cosa. Quisiera explicar un poco esto. No es que nos sintamos la gran cosa o los grandes santurrones o todo eso. Simplemente que como pueblo de Dios hay muchas cosas que nosotros ya no podemos embonar ahí. Hay muchas cosas que ya no podemos decir, pensar, ver, escuchar, platicar. No lo podemos hacer porque como hijos de Dios tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas, luz que alumbra nuestros caminos y que nos hace precisamente seguir las sendas que Dios nos ha mandado. Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros, dice su palabra, sendas que Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Bendito sea el Señor. Y quisiera exponer estos puntos de los cuales me gustaría que cada uno de nosotros pusiera por obra. Este primer punto es confiar en Dios. Pero ¿cómo me va a traer, cómo voy a obedecer mejor a Dios confiando en Él? Esto es muy fácil y un claro ejemplo de confianza en Dios fue Noé.
Noé, en aquellos tiempos en los que no llovía, en aquellos tiempos en los que nunca se había desatado un aguacero, Dios le dice a Noé, Noé, construye un arca porque traigo un diluvio sobre la tierra. Imaginemos la cabeza de Noé por un momento, su mente de Noé, ¿qué habrá pensado en ese momento? Pero la Biblia nos dice que Dios vio algo especial en él y precisamente que Dios lo vio justo en esa generación perversa. Dios vio a Noé justo dentro de toda esa humanidad. Y Dios le dice a Noé, Noé, necesito que construyas un arca porque voy a traer un diluvio sobre la tierra. ¿Cuál fue el motivo para obedecer a Dios de Noé? Es muy sencillo. Noé confiaba en Dios. Y Noé sabía que si Dios le estaba mandando eso, era porque realmente así iba a ser. Nuestra confianza en Dios nos va a hacer que hagamos cosas para Dios, que hagamos cosas por Dios, pero solamente si confiamos en Él, así como Noé. Que aunque haya cosas que Dios nos pida que sean muy absurdas, que sean fuera de la realidad, que sean para nosotros incomprensibles, nosotros debemos de depositar nuestra confianza en Dios, porque Él es Dios, porque Él conoce todas las cosas, porque Él sabe cuál es lo mejor para nuestras vidas. Cuando confiamos en Dios podemos obedecer mejor. Bendito sea el Señor. Un segundo punto es que nosotros esperemos en oración, que nosotros pidamos guianza en oración. De esa forma nosotros podemos recibir indicaciones de parte de Dios y poder obedecerle conforme a su voluntad y no conforme a nuestras emociones. Tal es el caso de David. David fue un hombre de oración. David fue un hombre que siempre confió en Dios y que siempre dejó en sus manos todas las decisiones que tomó en su vida. Tuvo errores, por supuesto que sí, pero en la mayor parte de su vida David confiaba en Dios y David pedía siempre indicaciones de cómo realizar una guerra. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de David en el cual él rogaba a Dios, se ponía en oración, se ponía en ayuno para recibir indicaciones de Dios de cómo atacar al pueblo que venía contra él. Y Dios siempre le daba la victoria. Y le daba la victoria porque David seguía al pie de la letra todo lo que Dios le decía. Si Dios le decía no subas, él no subía. Si Dios le decía sube, él subía. Y si él le decía sube de esta forma y en este tiempo y a tal día, David lo hacía. La clave de David para ser un rey vencedor fue esperar en Dios, fue confiar en Dios, fue depositar en Dios todo, absolutamente todo lo que él tenía. Esa fue la clave del éxito en la vida de David. No fue su experiencia como guerrero, no fue otra cosa, no fue su inteligencia, no fueron sus riquezas, no fueron nada. Fueron simplemente sus oraciones. Esperar en oración, hermano, esperar en oración al Señor. Lo que Él nos diga será la clave para que usted y yo podamos salir victoriosos en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Por muy desesperante que sea, esperemos en oración y seamos obedientes a lo que Dios nos dice cuando Él responda, porque Cristo vive, bendito sea el Señor. Debemos de meditar en la palabra de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros lee la palabra de Dios, estudia la palabra del Señor, pero hay algo más, algo que, y vuelvo a traer a David a esta plática, porque algo que hacía David mucho era meditar precisamente en la palabra de Dios. El salmista David nos dice que meditaba en sus poderosos hechos. Y David, yo creo también, por todo lo que escribe en el libro de los Salmos, que la ley del Señor estaba siempre en su cabeza, que la Biblia, que las palabras de Dios estaban siempre en su cabeza.
¿Por qué meditar en la palabra de Dios va a hacer que yo como cristiano sea más obediente? ¿Sabe por qué? Porque cada vez que vayamos nosotros a desobedecer, la palabra de Dios estará en nuestros corazones, estará en nuestra mente taladrando, redarguyendo, instruyendo, guiando, forjando dentro de nosotros otro carácter, un carácter de vencedor, un carácter de un cristiano obediente. Cuando nosotros tenemos siempre en la mente la palabra de Dios, vamos a poder caminar dentro de la voluntad de Dios, porque nuestra cabeza, porque nuestro corazón van a estar empapados con la palabra de Dios. A muchos se nos dificulta obedecer al Señor porque no tenemos una base sustentable, una base fuerte para poder decidir entre pecar o no pecar, porque no leemos la Biblia, porque no meditamos en ella, porque no estudiamos. Por eso nuestra naturaleza se inclina más al pecado que obedecer a Dios. Lamentablemente así es. Debemos de meditar en la palabra del Señor para que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, para que Cristo hable en nuestras vidas, para que cada vez que se presente la tentación podamos salir victoriosos de ella, para que cada vez que el diablo nos susurre al oído desobedecer a Dios, podamos estar firmes, podamos estar completamente convencidos de lo que somos, hijos de Dios, tener esa convicción en nuestras vidas, pero esa convicción no va a venir sola, esa convicción va a venir a partir de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Debemos de estar siempre meditando y pensando en la palabra del Señor para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Gloria a Dios. Caminar aunque haya peligro, caminar aunque haya obstáculos. Seguramente cada uno de nosotros se acuerda del apóstol Pedro, cuando el mismo apóstol le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Pedro, en su osadía, y él vio realmente, él creyó en ese momento, dio un destello de fe y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, Pedro. Y Pedro, por primera vez en la historia, fue el primer hombre que caminó sobre las aguas. Sí, cayó y todo, pero nadie le va a quitar el mérito de que el apóstol Pedro haya caminado sobre las aguas. Tuvo fe. Y lo único que tuvo que hacer fue mirar al Señor Jesús fijamente. Caminar aunque haya peligro. Caminar aunque haya un obstáculo. Moisés, al toparse con el mar rojo, tal vez en ese momento sintió miedo. En ese momento dijo: Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Levanta tu vara y que los hijos de Israel pasen en seco sobre el mar. Divide el mar, Moisés. ¿Por qué clamas a mí? A lo que Moisés precisamente levantó la vara, golpeó el mar rojo, se partió en dos y el pueblo de Israel pasó en seco. Obediencia a Dios. Obedecer a Dios a pesar de los obstáculos. Tal vez frente a nosotros haya un mar que nos detiene. Debemos de avanzar en obediencia. Cristo nos mandó a una misión. Cristo nos dio a cada uno de nosotros un propósito. Dios le ha dado un propósito a tu vida, amado hermano. Y tú necesitas caminar a pesar de todos los obstáculos. Tú necesitas caminar a pesar de todos los peligros, a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo malo que haya en tu vida. Necesitas caminar en obediencia hacia Dios. Y Dios se va a encargar de todo lo demás. No tienes que preocuparte. Solamente tienes que decirle como al apóstol Pedro: Señor, si tú quieres que yo haga esto, llámame entonces, abre las puertas, pon los medios, Señor, para que yo vaya para la encomienda en la que tú me has mandado. Destellos de fe, obediencia a Dios. Y por último quisiera mencionar que sobre todas estas cosas hay algo muy importante que recalcar. Obedecer a Dios. No podemos obedecer al Señor si no tenemos temor de Dios. No, nunca vamos a poder obedecerle si no tenemos temor de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer fácil pecar, porque se nos va a hacer fácil dejar de leer la Biblia, porque se nos hará fácil dejar de orar si no tenemos temor de Dios. Pero si tenemos temor de Dios, vamos a empezar a orar. Si tenemos temor de Dios en nuestro corazón, vamos a empezar a meditar en su palabra, vamos a empezar a confiar en Él, vamos a caminar aunque haya peligros,
Vamos a esperar en oración porque hay temor de Dios en nuestro corazón. Tengamos temor de Dios en nuestro corazón. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que Él ponga de su temor en nuestras vidas. Que Él ponga su ley sobre nosotros. Que cambie nuestro corazón. Es bíblico pedírselo. Pidámosle al Señor si se nos hace muy difícil. Roguémosle a Dios, como lo hizo David, un corazón nuevo, un alma nueva, un corazón limpio, renovado, renovación. Tengamos temor de Dios porque la obediencia, amados hermanos, trae bendición a nuestras vidas. El obedecer al Señor trae bendición hacia nuestras vidas. Así que, amados hermanos, esto ha sido el tema por el día de hoy. Que el Señor nos ayude a que le podamos obedecer. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos sustente para poder obedecer, que el Señor nos pueda formar como cristianos obedientes y que lleguemos precisamente a ese nivel que Él llegó, de ser obedientes hasta el fin, de ser obedientes inclusive hasta la muerte. Dios nos ayude porque Él lo hizo. Y si Él lo hizo, también nosotros podemos hacerlo. Que tengamos una vida llena de obediencia a Dios, en un olor agradable, una ofrenda agradable al Señor. Iglesia, que Dios les bendiga y que cada uno de nuestros días estén llenos de obediencia para el Señor.